Un saludo muy grande a nuestros queridos oyentes, apasionados de la narrativa. Hoy día les pedimos que nos acompañen a una nueva travesía por las tierras infinitas de la literatura, acompañado de este gran equipo. Mi nombre es Cecilia Marra, de Yo Soy Digital Chile, este programa que tenemos en YouTube. Y vamos a recordar que Trinidad Siles, diplomada en didáctica de la enseñanza de la lengua y literatura de la Universidad Alberto Hurtado y geriatría social en la Universidad Católica. También es creadora de su proyecto Contracuento y Marea, con talleres de lectura y memoria cultural en residencias y municipalidades de Las Condes y Providencia. Y mi querida Vivi Masobrio, formadora de formadores, una gran carrera y escritora. Y yo, profesora digital de adultos mayores. Así que hoy día tenemos un tremendo invitado que Vivi lo va a presentar. Adelante, Vivi. Y yo feliz de que Claudio Guzmani esté con nosotros. Creo que la mejor presentación es que es un profesor de escritura creativa, además de pintor, escritor en serio, porque no como yo que nunca publiqué, porque tiene varias novelas publicadas. Les recomiendo buscarlas, porque son muy interesantes. Eh, Pintor, bueno, y además lo que yo percibo como profesora, una tremenda pasión por compartir con sus compañeros. Ayer nos mandó el texto de despedida de unas tertulias que hacemos con un grupo y puso un maestro aprendiz o un aprendiz de maestro como firma. Y eso habla de su tremenda humildad a pesar de su inmensa formación, un lector de autores orientales, autores occidentales, que es capaz de acompañar una travesía profunda en el conocimiento de la literatura. Así que bueno, estén atentos a sus cursos también, porque van a aprender muchísimo. Gracias, Claudio, por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Feliz de estar compartir con ustedes. Es un honor para que vean los radioescuchas de esta semana, un nivel grandioso, así que aprovechen todo este espacio y le damos la palabra a Trini. Adelante, Trini. Bueno, bienvenido, Claudio. Me encanta que estés con nosotros. Había oído hablar de parte de Vivi mucho de ti, así que conocerte es un agrado. Muy bien, bienvenidos a todos, queridas amigas. Vuelvo con un autor que me encanta, que es Raymond Carver, y esta vez con un cuento que está dentro de un libro que se llama Catedral, que se publicó en 1983. Voy a sobrevolarlo como lo he hecho otras veces. Un ciego, antiguo amigo de mi mujer, venía a pasar la noche en casa. Su esposa había muerto. Vendría en tren y mi mujer le recibiría en la estación. No habían perdido el contacto, ellos dos, pero no lo veía desde hacía 10 años, después de un verano que trabajó para él en Seattle. Grababan cintas magnetofónicas y se las enviaban. Su visita no me entusiasmaba. Yo no lo conocía y me inquietaba el hecho de que fuera ciego. Los ciegos no sonríen jamás. Aquel verano en Seattle ella necesitaba trabajo y vio un anuncio en el periódico que anunciaba que se necesitaba lectora para un ciego, con un número de teléfono. Ella lo llamó. La contrataron enseguida. Le ayudó a organizar un pequeño despacho en el departamento del servicio social del condado. Se hicieron buenos amigos y eh, y el último, cuando se trabajaba en el ciego, y los días antes de partir le preguntó a ella si podía tocarle la cara. Ella accedió. Él escribía poemas. Cuando empezamos a salir nosotros, me lo enseñó. No le dije que no me había impresionado. Se despidió de él. Ella se casó con un amor. Ya teniente él, se fue a vivir con ella a Seattle. Ella le escribía cintas al ciego todavía y le contaba de su vida en común en la base aérea. Ella no estaba grata allí. Al oficial lo destinaron de una base a otra
Ella se sintió sola y aislada de las amistades que iba perdiendo en esa vida viajera. Ingirió todas las píldoras y cápsulas del armario y las mezcló con una botella de ginebra, pero no murió. En una cinta le contó al ciego que se divorciaba. Empezamos a salir ella y yo, y por supuesto que se lo contó al ciego. Y ahora ese ciego venía a dormir a mi casa. Sugerí en algún momento llevarlo a la bolera y a mi mujer, pero ella se me vino encima. Su mujer acababa de morir. Tras haber sido inseparables durante 8 años, la salud de Bula empezó a declinar hasta que murió. El ciego llegó a casa con mi mujer. Llevaba una barba crecida. Nos saludamos. He oído hablar de usted, dijo él. Mi mujer estaba muy contenta de verlo. Robert tenía 40 y tantos años, casi calvo, no utilizaba bastón ni llevaba gafas oscuras. Sus ojos parecían normales. Le serví un whisky escocés. Era lo único que tomaba. Había oído que los ciegos no fumaban, pero este ciego en particular fumaba el cigarrillo hasta el filtro y después encendía otro. En la cena nos comimos todo lo que había en la mesa. Nos atiborramos como animales. El ciego se desenvolvía muy bien. Pasamos al cuarto de estar y nos dejamos caer de nuevo en nuestro sitio. Robert y mi mujer en el sofá, yo en la butaca grande. Ellos dos se ponían al día. En algún momento yo intervine. De vez en cuando Robert me preguntaba algo de mi empleo. Cuando prendí el televisor, mi mujer me miró irritada. Esta televisión es en color, dijo el ciego. Mi mujer subió a ponerse su bata. Ponte cómodo, Robert, le señaló. No quería quedarme solo con el ciego. Terminamos fumándonos un porro y cuando mi mujer bajó de vuelta, me lanzó una mirada furiosa, pero también le dio una calada. Cerró los ojos y se durmió. Terminaron las noticias. Deseé que mi mujer no se hubiera dormido. Se le revelaba un muslo apetitoso que quise cubrir. Todas las noches fumaba hierba hasta que me diera sueño. No dijimos nada durante un rato. La televisión mostró una catedral. La cámara enfocó una catedral a las afueras de Lisboa. Entonces le pregunté si tenía idea de lo que era una catedral. Sé que para construirlas, dijo él, han necesitado cientos de obreros, entre 50 o 100 años para llegar a realizarla, insinuó. Los que empezaban no vivían para verla terminada. Se echó a reír. Es todo lo que sé. Tal vez quieras describirme una. Me volví hacia el ciego y dije, para empezar, son muy altas. Las sostienen con arbotantes. A veces tienen demonios o casas así en sus fachadas. Mientras me escuchaba, se pasaba los dedos por la barba. No lograba hacerme entender. Son grandes y pesadas, están hechas de piedras, a veces de mármol. Eso es todo lo que puedo decirte. Roberto me preguntó si yo era creyente en algún sentido. No, le dije, no creo en nada. Mi mujer suspiró dormida. Las catedrales no significan nada para mí. ¿Querrás hacerme un favor? ¿Puedes traer un papel grueso y una pluma? Dibujaremos juntos una catedral. Así lo hice. El ciego se bajó del sofá y se sentó en la alfombra a mi lado. Me cogió la mano que tenía el bolígrafo, apretó. Adelante, muchacho, dibuja, me dijo. Yo te seguiré. Dibujé un rectángulo, luego le puse el tejado, luego las agujas góticas, puse ventanas con arcos. No podía parar. El ciego palpó el papel. Mi mujer abrió los ojos y nos miró.
Estamos dibujando una catedral entre los dos, dijo el ciego. ¿Creías que eras incapaz? Ahora colócale gente, cierra los ojos. Los cerré. No pares ahora, dibuja. Sus dedos apretaban los míos mientras mi mano recorría el papel. Ya está, dijo. Yo mantenía los ojos cerrados. Creí que era algo que debía hacer. Estaba en mi casa. Lo sabía, pero no tenía la impresión de encontrarme dentro de algo. Es verdaderamente extraordinario, dije. Un cuento cerrado, redondo, con una capacidad de emocionarnos, de hacernos reaccionar a los lectores, porque si no trabajamos en el cuento no logramos leerlo. Y esa es la intención que siempre tiene Carver, porque él es hijo de Chekhov, y Chekhov lo que quería era eso, sorprendernos con la lectura. Pero no voy a proseguir sin antes darle la palabra a Viviana. Viviana. Gracias, Trini. Yo voy a aprovechar para recordarles por qué yo me centro en los títulos, ¿no? En la enseñanza más actual de la lectura y la escritura, eh, uno de los principios es que no se aborda el texto directamente, sino que uno tiene la posibilidad de hipotetizar sobre su contenido. Y una de las hipótesis es a través del título, ¿qué me va a querer decir el escritor a partir de este título? Y esto tiene que ver con reconocer que todos tenemos saberes y que tenemos que encontrar la forma de esos saberes que tenemos de que se relacionen con futuros saberes, que es un poco lo que hace el ciego, por eso quiero aprovechar para recordarlo hoy, con los saberes del protagonista, del narrador de esta historia, ¿no? Que creía no saber y también creía que el ciego no sabía y que tenía más limitaciones de las que él pensaba, y cómo el ciego tiene esa capacidad de invitarlo a mostrar que sabe y enseñárselo a él, a Robert, ¿no? Eh, y la palabra catedral a mí como que me sacudió porque las catedrales, por su construcción, por historias que han aprovechado a contar los grandes escritores que suceden en las catedrales, ¿no? Que tienen mucho misterio. Entonces me puse a indagar su significado etimológico y refiere a silla, porque era la silla que ocupaban los obispos eh, de cara a la gente, no de espaldas, como habitualmente se hace el rito de la misa, y desde allí los observaban, con lo cual podían aprender de los fieles y también hablaban, ¿no? Se comunicaban con la gente. Y tiene que ver con esto de enseñar, de ser maestro y de la retórica. Por eso catedral después se utilizó para catedrático, no para cátedra, o sea, ese espacio donde los profesores enseñamos y que son tan importantes en las distintas facultades o universidades. Entonces me pareció fascinante la elección del título, que también es el título, como nos dijo Trini, del libro, ¿no? Si bien son 12 cuentos que ha reunido, donde Carver, con su sencillez habitual, con su minimalismo, nos habla de situaciones muy cotidianas, pero a las cuales él llega hasta lo más profundo. Eh, Como que en sus cuentos sale a la luz circunstancias que están ocultas, a veces miedos, amenazas, terrores, prejuicios, como después les voy a comentar un poco que creo que sucede en este cuento, y mostrárnoslas, pero no mostrárnoslas en su totalidad, sino dejándonos siempre a los lectores un espacio para pensar, para imaginar, para poner nuestros propios puntos de vista. Y esto pasa también con el final. Se afirma muchas veces que los finales de Carver son abiertos, y si nosotros nos metemos a desovillar, ¿no es cierto?, este final de este cuento, nos vamos a dar cuenta que hay una enseñanza o un mensaje muy importante. Así que bueno, un poco quería recordar esto
y mostrar como en una sola palabra eh, nos está anticipando mucho de lo que después nos vamos a encontrar en el cuento y nos va a sorprender. Así que gracias y con toda alegría le doy el pase a Pablo, perdón, no sé por qué, a Claudio. Y que me olvidé de decir algo muy importante, sos entrenador de un equipo de fútbol infantil y sos un amante del fútbol, eso también hace a la riqueza de tu personalidad. Adelante, estás muteado, Así que Claudio, adelante. estás muteado. Eh, Personalidades múltiples, ¿no? Podría ser. No, decir que Carver a mí me llega como un escritor, como dijiste tú, Viviana, de una simpleza y cotidianidad brutal, eh, muy, muy del interiorismo, pero en este caso, porque yo había leído los diarios de Carver, que son más bien bastante depresivos, pero él refleja un poco la sociedad norteamericana, ¿no? En sus cuentos. Y en este caso en particular, un personaje, yo diría, bastante limitado, el marido, ¿no? El marido es como un estadounidense medio, no tan culto, no tan creyente, eh, que le cuesta también un poco conectarse con sus emociones, ¿no? Él ve su matrimonio y ve la relación de su señora con Robert, con el ciego, como una intimidad que él no ha podido tener, ¿no? Ustedes hicieron un extracto del cuento, no, no es el cuento entero, pero el cuento lo muestra al narrador, que es este marido, como un hombre que no entiende ciertas cosas de la intimidad de las personas, ¿no? Eh, y hacia el final, cuando pareciera que no va a haber conexión, ocurre esto de las catedrales, ¿no? Viendo la televisión, tratando de explicarle al ciego lo que es una catedral y recién poniéndose en el lugar de él, ¿no? Eh, es interesante las figuras que ocupa, ¿no? El ciego, el que no ve, parece saber mucho más de la vida que él, ¿no? Eh, y parece tener una conexión mucho más importante con su señora que él, lo que le da un poco de envidia, de celo. Y cuando se quedan solos, logra intimidad con él, en el aprendizaje de algo, ¿ah? A propósito de lo que yo hago en los talleres también, o lo que ustedes están haciendo acá. La intimidad de un grupo que de repente tiene vidas muy diferentes, pero que logra conexión, ¿no? Entonces me parece interesante desde ese punto de vista lo que decías tú también, Viviana. Yo no lo había tomado por ese lado, por el lado de lo que significan las catedrales, ¿ah? La conexión o el lugar donde me conecto con una entidad superior, ¿no? Eh, bueno, la última escena a mí me parece muy insinuante, esta cosa del contacto físico entre dos hombres, la mujer se despierta, los mira, ¿qué están haciendo? Y ellos explican como pueden lo que están haciendo, ¿no? Después de haberse fumado unos porros, también, como dice. Entonces muestra también toda una serie de prejuicios, como dijiste tú, Viviana, desde el inicio. Y otro recurso que es interesante en Carver es que él usa bastante, a diferencia de Chekhov, que aunque tú lo nombraste como su maestro, Chekhov narra desde afuera, eh, Carver narra desde adentro, ¿no? Siempre asume personajes. Esa es una diferencia que yo también hago en los talleres a veces, ¿no? Así que esa es como mi primera aproximación a lo que ustedes presentaron hoy día. No sé, sigamos conversando. Gracias, Claudio, muchas gracias. Le devuelvo la palabra a Trini para que continúe con su análisis del cuento. Adelante, Trini. Bueno, me encanta cómo hiciste, Claudio, de alguna manera una interpretación a lo Carver, ¿verdad? Mm. Con realismo sucio, porque no es necesario decir tanto, pero lo dices todo. Efectivamente, a mí también me impresionó mucho lo que dijiste tú, Viviana, acerca de la posibilidad de estar en una catedral y relacionarse con lo más lejano, ¿no? Con la inmensidad. Y no en vano, el cuento se llama
catedral, porque el dicho habla solo, ¿no? Una verdad del porte de una catedral, ¿cuántas veces lo hemos oído? Y me gusta mucho la fórmula que ocupa Raymond Carver, que es una primera persona con un monólogo interior tan intenso, ¿no? No sé si a ustedes les sucedió, pero al menos yo me sentí un poco el marido de ella. Partimos de la base de que no hay nombres propios aquí, por tanto podemos ser nosotros, nos abre esa posibilidad. Y efectivamente me sentí un poco maltratada por el autor. ¿En qué sentido? En que me hacía bolsa. Y efectivamente me hacía asumir una experiencia vital, que era, asume en qué calidad, en qué momento está tu matrimonio, o cuánto no has sabido aprovechar de tu matrimonio, que quizás yo alcancé a saberlo gracias a las cartas íntimas que nos enviábamos tu mujer y yo. Y es tal cual, si ustedes se fijan, y lo dijiste muy bien, Claudio, ¿no? El ciego conocía mucho mejor a su mujer que a él, y ella seguramente eso lo había resentido toda la vida. Pero de eso se da cuenta este hombre, a pesar de su prejuicio inicial, porque al final la experiencia de dibujar con él una catedral le hace asumir la capacidad y profundidad que tenía este hombre, este ciego, que efectivamente muchas veces saben compensar la falta de visión con otras facultades y talentos, ¿no? Yo recuerdo, y voy como una experiencia personal y que me hace pensar mucho en este ciego, yo conocí un psicólogo ciego espectacular y alguna vez era medio pariente mío y en alguna oportunidad le llevé a una amiga que estaba muy mal. Y él era ciego, primero estuvimos los tres conversando y después se quedaron conversando ellos solos y yo esperé a mi amiga afuera. Y días después, en que volví a ver a este psicólogo, él me hizo ver un hecho que yo no había advertido. ¿Te fijaste, Trini? Me dijo él que ella miraba todo el tiempo hacia arriba y no me había dado cuenta de eso, pero eso significaba mucho para él. ¿Qué querría decir eso? Bueno, que estaba buscando algo, que estaba perdida, que efectivamente necesitaba ayuda, que estaba eh, buscando con su mirada atención, protección, en fin, tantas otras cosas, ¿no? Pero bastó esa explicación para que me diera cuenta que él miraba debajo del agua, cosa que no todos lo hacemos, ¿no? Efectivamente, los ciegos o a quienes les falta algún sentido, sí, desarrollan capacidades que la gente normal a veces no la tiene, ¿no? Es un autor con una capacidad de transportarnos y de hacernos reaccionar de una manera, pero sobre todo en un contexto que lo elabora con mucha finura, que es la relación de pareja, ¿no? Y en este caso, pareciera ser que esa pareja está pasando o que nunca ha llegado a vivir momentos de mayor culminación, de mayor comunicación como pareja. Quizás hay algo de deterioro, de erosión, posiblemente, pero el gesto final, sobre todo, cuando dice él, ¿no? Em, es verdaderamente extraordinario, dije. Quizás y con esto termino, quizás para el narrador, la llegada, si bien le molestaba la visita de este extraño y que quizás incluso había algo de celos en eso, pero quizás esa visita a él lo iba a transformar de alguna manera y le iba a permitir mirar y, y conectarse con su mujer de una manera mejor. Muy bien, yo cierro mi comentario y le devuelvo la palabra a Viviana. Gracias, Trini. Sí, yo pensaba por una parte el núcleo de la discriminación, ¿no? Que está básicamente en el miedo al diferente.
ya sea el ciego, el sordo o la persona con una dificultad motriz, eh, la diferencia nos asusta y lo dice puntualmente, me inquietaba, ¿no? Su visita, como que no estaba preparado y busca imágenes del cine como para pensar que es un ciego, es el único soporte que tiene, ¿no? Pero a mí lo que más me impresionó es, vamos a llamarlo un juego literario, porque Carver se pone a través del protagonista en la piel de las personas conectadas con el ciego, hasta de su difunta esposa. Cuando dice, yo no podía pensar en una mujer que nunca fuera vista, que no tenía que preocuparse si se maquillaba, si se peinaba, si tenía un zapato verde o uno morado. No sé si soy fiel, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Después se pone en la propia piel de este marido, con todas sus inquietudes, ¿no? Y esta cosa casi de miedo y de desprecio un poco, ¿no? Por esta persona desconocida, de celos, de envidia, estas parece sospechas de que hubo algo en algún momento entre su esposa y este visitante, y su propia posición, ¿no? Y hay mucho de discriminación en varios sentidos, porque también cuando se habla de la difunta esposa, surge el diálogo entre el matrimonio si era negra, y no, por favor, ¿cómo vas a decir eso? No sé, hoy creo que sería cancelado este cuento, ¿no? Con esto de las discriminaciones, o el autor si se leyera como, si se releyera como se ha hecho con muchos, a partir de los cambios de mirada, estemos o no de acuerdo, pero son cosas que han sucedido. Ha sucedido con Dahl, así que podría suceder con cualquiera de los clásicos. Y me gusta mucho eso, porque uno como escritor aprende distintas formas de contar, distintas formas de describir, ¿no? Y me parece fascinante cómo muestra la estrategia que propone el ciego para poder dibujar con el narrador, ¿no? Porque, claro, a través de ese papel grueso él va a poder sentir, ¿no? El dibujo y a la mujer le impresiona que ellos hayan encontrado un punto donde compartir, donde aprender. Y una de las palabras que me impresionó, un poco por su poco uso, pero también por el profundo significado que le da el autor, que es arbotante. Es decir, en aquellas catedrales de muy gran tamaño se utilizaban como para sostener. Y acá también hay una pareja que se está cayendo, ¿no? Donde el esposo es incapaz de conectarse con, por lo menos yo lo sentí así, Claudia, vos sabés que yo escribo sobre temas de pareja, me hiciste reír mucho con No, el sí, claro. comentario, porque te hacía acordar, eh, él no conecta con la sensibilidad de su mujer, y esto queda claro con el tema de la poesía, sea buena o mala la poesía que escriba su esposa, es la poesía de su esposa. Entonces, me parece que si fueran más cercanos, él tendría que hacer un esfuerzo por conectarse. Y creo que esto es lo que le revela el ciego. Por eso el cierre de que le pasó algo extraordinario, porque pudo como sacudir ese congelamiento emocional que él tenía, eh, tratar de aprender algo, conectarse con el diferente y a su vez también, mientras va pasando el tiempo, el hecho de que se abra la bata de su esposa y lo sacuda, un muslo atractivo, ¿no? Y la reflexión sobre que nunca van a dormir al mismo tiempo. Y eso es todo un punto, ¿no? Una clave en una relación de pareja, compartir una actividad y después irse a la cama juntos, pase o no pase nada, pero sí el hecho de ir juntos. Y ellos eso lo tenían como clausurado, como obstaculizado. Entonces creo que esta presencia no sé si la sacudió tanto a la esposa como sí lo sacudió al protagonista, como para revisar, como una especie de epifanía, ¿no? De golpe que le provoca como para revisar no solo la relación de pareja, sino su propia existencia, su propio estar en el mundo, si realmente
eh, transitaba o honraba la vida, como nos dice la canción, ¿no? Así que bueno, los invito como siempre a los lectores a que lean el cuento, lo pidan si quieren compartirlo. Hay mucho más, como dijo Claudio, para conocer y aprender sobre el cuento y sobre el autor. Y bueno, y vuelvo a invitar a Claudio a que nos acerque sus comentarios. Sí, bueno, primero, quizás decir que la extensión del cuento es mayor y quizás no era posible leerlo entero acá, pero hay partes que Viviana nombró que son muy importantes previas a esta última parte de la catedral, ¿no? Que es la relación del ciego con su mujer, con la cual se casó después que dejó de ver a la mujer o de trabajar con la mujer del protagonista, o sea, del narrador. Hay una cosa ahí también, ¿no? De la intimidad de las parejas, que él se cuestiona cómo esta pareja del ciego con esta mujer tuvieron intimidad, cómo se amaron, si no podían ser vistos, o sea, ella no podía ser vista. Trata el tema de la muerte también, ¿no? De la mujer, que es un tema. Por eso están invitando a Robert, porque supuestamente puede sentirse solo, abatido, pero no es así. Eh, el ciego tiene una personalidad desbordante, digamos, ¿no? Casi como un sabio que viene a visitar. El rompimiento de la intimidad y la rutina de esta pareja, que él está acostumbrado, ¿no? A ciertos rituales, a ver la televisión, a comer a una hora. eh, por eso hablaba de la sociedad norteamericana, media Simpson, ¿ah? Voy a mezclar con cosas de la cultura popular. Y esta visita rompe eso, ¿no? Con prejuicios también, como dijo Viviana. Eh, Hay una cosa que quiero decir del cuento. ¿Ah? La gente hoy, por hoy, como que más lee novelas, ¿no? Eh, Como que el cuento fuera una obra menor, por la extensión, no sé, pero el cuento es una fotografía y retrata un momento, una situación. Yo, claro, por lo que conozco a Viviana también, por lo que sé lo que escribe, al tiro relaciona este cuento con las parejas, ¿no? Que ella trata, con las parejas que están medias pegadas, eh, sin tener un vínculo fuerte. ¿Ah? Y yo creo que esos temas son muy interesantes acá. Lo de la catedral también me parece que es el símbolo de algo que quiere sostenerse, ¿no? Pero que a veces está vacía por dentro. Al final él le dice, y la gente, ¿no? Dibuja a la gente dentro de la catedral, porque uno también tiene la idea de la catedral a veces vacía, retumbando, con el eco que sobrecoge, por supuesto, y otras veces está llena, ¿no? Los días que hay actividades de creer. Y para el ciego era muy importante esto, ¿no? Llena a la gente, por la gente, ¿no? Y ahí recién como que se produjo esta conexión. Yo creo que nos invita también Carver. Carver nos incomoda en general con sus escritos, ¿ah? Él busca remecernos, ¿no? Hay otros que nos acercan más a la belleza o a la contemplación o a la evocación, pero Carver no, como dijiste tú, Trinidad, también nos pone en situaciones incómodas, nos hace confrontarnos con nuestros propios prejuicios. Eh, y en ese sentido es valioso porque yo creo que necesitamos a veces que nos saquen de nuestra zona de confort. La literatura tiene eso, ¿no? Nos saca de nos incomoda. Hay gente que hay escritores que no le gustan porque tratan temas que son de poco gusto, ¿no? Eh, Políticamente incorrectos. Pero justamente esos escritores buscan remecernos, sacarnos de nuestro sopor. Eh, y es muy valioso en ese sentido, leer también autores de otras culturas, aunque sea occidental. Nosotros tendemos a leer latinoamericanos, ¿no? Porque somos más cercanos a ellos. Los norteamericanos son un poco más distantes, son más fríos, son más pragmáticos para narrar. Y eso también marca diferencia, ¿no? Así que la invitación siempre, como también lo hago en los talleres, es a abrirse ante un libro, abrirse ante un cuento.
ver qué me provoca, no solo la historia, sino los detalles, los detalles. Por eso creo que este cuento, que me imagino que, como vuelvo a decir, por tiempo, resumiste un poco tu dignidad en las partes más fundamentales o en el clímax, la previa, que es larga, de la vida anterior del invitado, de la vida anterior de la mujer con otro marido, ¿no? Al cual dejó, que era un oficial. Eh, Eso va mostrando paulatinamente, manejando el tiempo, la tensión del cuento, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Y el momento culmine es cuando la mujer se va hacia arriba, ¿no? Y los deja solos. Eh, bueno, manejo de instantes. También cuando uno lee tiene que ser gozar, obviamente, lo que está leyendo, pero también después darse cuenta de los recursos que el escritor usa para movernos, sobre todo cuando estamos haciendo análisis o lectura eh, en grupos, ¿no? ¿Qué usó él? ¿Cómo presentó la situación? ¿Desde dónde partió? Eh, bueno, todos temas que a veces yo trato en los talleres, ¿no? Así que también la invitación a eso, a leer, apreciar a escritores, nos lleva también a observar nosotros la vida de diferentes maneras, fijarnos en detalles. Como esto que dijiste tú, Trinidad, yo me acordé también de un ciego componedor de hueso, al que fui muchas veces, iba mucha gente, y Rodrigo, que aparte de componerte los huesos, era como un psicólogo y conocía todo de ti sin verte, ¿no? Solo tocándote. A propósito de la escena de tocarle el rostro a la mujer, ¿no? Así que bueno, muchos símbolos que siempre están en los cuentos. Yo creo que eso es importante de ver también. Hasta aquí quedo. Muchas gracias, Claudio. Bueno, a mí la chica aquí, el equipo me ha enseñado el título que es de la Bibi y los conflictos. Yo anoté cuatro conflictos. El conflicto interno del narrador, el conflicto interno entre el narrador y Robert, después el conflicto entre la realidad que la representaba la televisión y la esposa del narrador. También anoté cuatro símbolos: la catedral, la ceguera, el dibujo y la televisión nuevamente. Y Robert, cuando colabora con el dibujo y el narrador, representa, sentí yo, una apertura a nuevas perspectivas insospechadas por el narrador. Yo creo que el tema de la mano al comienzo, donde él le toca la cara, la boca, los labios y el cuello, muy importante. Pero después la mano, el símbolo de la mano que sumamente importante, guió a Robert y se conectaron finalmente. Yo creo que cuando la mujer sube al segundo piso, ella sabe lo que estaba haciendo. Conocía muy bien a Robert, a su amigo. Sabía que se iban a conectar, conocía a su esposo. Y la forma de conectarlo era dejándolo solo. Eso sentí yo y fue mágico porque lograron conectarse. Robert manejó la situación sutilmente, sin invadir al dueño de casa, y no lograba, pensando que fumándose algo lo iban a hacer, pero no, cuando el narrador empezó a hablar de la catedral insistentemente, Robert se mete y le dice, dibujemos esto. Yo creo que se hizo pasar como algo sencillo, que él no sabía lo que él le estaba narrando una catedral, pero sabía perfecto, pero para conectar con el esposo de su gran amiga. Y yo creo que el narrador eh, se puso en los zapatos de Robert, de una forma de cómo es estar ciego y poder conectarse, y yo creo que fue algo mágico lo que le pasó, un final que no sabemos, pero me encantó el cuento, cómo Robert manejó todo, 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 todo. Y le voy a mandar un saludo a nuestro amigo ciego, Norberto Catalano, a la Fundación de la Ceguera en Chile también, que nos siguen a través de, increíble que la tecnología permite que escuchen cuentos, que lean correos, porque la tecnología hace, los teléfonos iPhone, hace que ellos
pueden estar conectados con nosotros en un programa como este o con la tecnología. Todos pensamos que la gente que es ciega tiene esta discapacidad, no está conectada, y es todo lo contrario. La digitalización hoy día lo permite. No sé si Trini se quedó con algo en el tintero. Siempre, ¿no? Siempre. Ujú. Bueno, yo creo que hay una misión aquí en este tipo de literatura, ¿no? Porque son escritores que quizás saben mirar el iceberg del que hablaba Hemingway, ¿no? En el que en primera instancia uno ve una imagen, pero no se imagina todo lo que hay debajo que sostiene lo poco que se ve. Y creo que Carver, de alguna manera, así como tú mencionabas a los Simpson, ¿no? Y qué mejor señal de una sociedad norteamericana, pero que dentro de los mismos Simpson hay tanta ironía, tanto que ver por debajo. El iceberg que está abajo dice mucho. Y entonces Carver de alguna manera quiere hacer reaccionar a su propia gente para que se dé cuenta que tiene que mirar lo que hay debajo. Incluso ustedes hablaban de una catedral donde hay gente o no hay gente. Y yo también podría pensar que hay catedrales que son por fuera tan distintas a lo que hay por dentro. Entonces, posiblemente es un llamado a descubran lo que hay dentro de ustedes. Esa es un desafío al que yo lo quiero llevar con este tipo de cuentos que reflejan nuestra propia realidad, ¿no? Es riquísimo este cuento. La verdad que a mí me emociona muchísimo porque de pronto uno se encuentra con una cantidad de significados y me gusta mucho lo que hiciste tú, Ceci, ¿no? De enumerar algunos detalles que dicen mucho. Lo que tú decías al final, ¿no? Incluso la ceguera, la televisión, miren cómo ese hombre tan burdo, tan básico, que recibe a un invitado y de pronto arranca y provoca la situación primero invitándolos a salir a un boliche, después prendiendo la televisión. ¿Qué es eso? No es solamente un maleducado, sino es un hombre muy poco delicado. Tanto más que hablar, la verdad que sí, entre... Yo agradezco muchísimo como las miradas que han tenido todos ustedes, porque de nuevo, ¿no? Miramos un cuento en forma un poco más panorámica y más completa. Les agradezco muchísimo su participación, Claudio, una joya tenerte aquí y lo mismo a mis compañeras. Un abrazo para ustedes. Yo hasta aquí nomás llego. Muchas gracias, Trini. En Ya se termina. realidad, un llamado a la empatía y a la apertura emocional, totalmente. Así Ah, que esto es algo que decimos siempre, todos los días en los talleres, Trini, Vivi, también Claudio, lo más probable, profesores de todo tipo, pero es difícil practicar la empatía, pero al 100%. Pero si logramos un 90%, increíble lo que pasa, le pasa al otro y lo que le pasa a uno también. Claudio, no te vayas porque nos vamos a despedir fuera del programa, así que un abrazo, un honor tenerte, gracias por tu tiempo, una persona súper Gracias. ocupada, así que los radioescuchas hayan un poco analizado todo lo que él nos compartió hoy día, un agradecimiento, un feliz año para ti, que tengas un bonito año y con nosotros nos esperamos a un nuevo capítulo. Un abrazo y muchas gracias por todo. Gracias. Hasta la próxima, hasta el próximo Felicidades capítulo. para todos. También.